agendaldía.net. Bueno, un gusto para agendaldía.net. Hoy en la ciudad de Cúcuta, en la Universidad Libre, encontrarme con el representante Heráclito Landines. Bueno, representante, usted más que nadie sabe lo que viene manejando en el Congreso, el tema de la reforma de las leyes. Ya ayer se aprobó la reforma laboral. Hablemos de país. ¿Cómo está, representante? Buenos días. Estamos a 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro y creo que tenemos un quiebre en la historia del país. Un quiebre porque aprobamos una reforma a las pensiones que le da garantías a que todos los colombianos tengamos un derecho a una pensión. Es algo revolucionario porque después de la Constitución del 91 no se habían tocado las pensiones, sino en el año 93 con un régimen que nos mandó en el sistema neoliberal a que cada persona tenía que vivir, cotizar por sí mismo, es decir, un mundo silvestre, competir por su propia pensión. Con este nuevo sistema de pensiones todos tendremos un derecho a la pensión. Es decir, aquel abuelito, aquella abuelita que no pudo ahorrar, que no pudo cotizar porque nunca tuvo un trabajo formal, tendrá un derecho a una pensión en este país. Y creo que eso es un cambio, un quiebre en la historia de este país. Y ayer aprobamos en la plenaria de la Cámara en segundo debate la reforma laboral, que es otorgarle de nuevo los derechos que tenían los trabajadores formales a que si trabajaba en la noche se le pagara un recargo nocturno por hora o que si trabajaban los domingos y feriados igual. Eso es darle de nuevo los derechos que tenían hasta antes del año 2002, cuando en una ley del gobierno Uribe se le quitaron los derechos a los trabajadores y le estamos devolviendo los derechos a los trabajadores. Sin embargo, la plenaria de la Cámara por mayoría no aceptó establecer la formalidad de los trabajadores agropecuarios, es decir, darles un contrato laboral con todas las garantías en la ruralidad de los colombianos. Es decir, la Cámara le dio la espalda a los campesinos en Colombia. Representante, el empresario piensa algo diferente, no va a decir que totalmente, pero diferente, y de pronto eso al final no va a crear en más desempleo, representante. No, eso decían en Colombia hace 100 años cuando se iba a establecer jornada de 8 horas al día para los trabajadores. No, es que si los colombianos trabajan 16 horas al día va a haber desempleo. Después se hizo, no, para crear más empleo le quitamos unas contribuciones que tenían los trabajadores en el 2002 para crear más empleo y nunca se creó más empleo. Y ahora lo que estamos es volviéndole a entregar los derechos de los trabajadores hasta antes del 2002 que ellos los tenían. Y entonces en esa época se quebraron las empresas, no. Porque una empresa debe funcionar y ver el salario de los trabajadores no como un costo ni como un gasto, sino como un ingreso que va a circular en la economía. Porque un trabajador cuando recibe su salario consume y eso va para toda la actividad económica del país. Entonces pensar que el salario es un costo laboral es pensar como si fuese un enemigo del empresario. Creo que los empresarios, los trabajadores y todos debemos pensar como un todo y no como algo excluyente. Esto no es una pelea de trabajadores, empresas o empleadores. Esta es una pelea de reivindicar derechos de los trabajadores. Porque mientras la mayoría de los trabajadores formales un domingo puede estar en sus casas viendo televisión, hay unos señores que están trabajando en restaurantes, unas mujeres en centros comerciales y tienen derecho a que se les pague ese recargo dominical. Y entonces, ¿por qué estamos en desacuerdo? Cuando, por ejemplo, el recargo dominical por hora son cerca de 1.900 pesos. Eso no va a quebrar a un empresario. Un gran centro comercial no lo va a quebrar, pero sí es entregarle los derechos a los trabajadores, reivindicar sus derechos, y ahí en ese proceso vamos. Por ejemplo, y esta reforma, usted lo habla y es cierto, las grandes empresas no, yo no creo que vaya a afectarlo, pero la pequeña empresa que tiene un trabajador que está subsistiendo pues, para sacar adelante, pero está creando un empleo, yo creo que ese sí lo acaba. No, digamos, nadie se va a acabar, ninguna empresa, por pequeña que sea, se va a acabar porque un dominical trabaje su empleado y le paguen un recargo de 1.900 pesos la hora. Ninguna empresa se va a acabar. Pero lo que sí es cierto es que vamos a tener trabajadores más satisfechos, más contentos, y eso ayuda a jalar la economía. Porque le repito, cada vez que una persona de menores ingresos recibe un peso, es un peso que gasta. Un gran empresario del mundo, cada peso que recibe lo ahorra o lo invierte, pero el trabajador lo gasta. Es decir, ese consumo va a la tienda de la esquina, va al centro comercial, va con sus hijos al cine, es decir, es algo formal que le sirve a toda la economía. No es solamente en perjuicio del empresario como algunos lo quieren probar, sino en beneficio de todos. Porque si todos aumentamos nuestro nivel de consumo,
va a haber más actividad económica y reactivación económica. Y eso pasa en cualquier parte del mundo y va a pasar en Colombia. Representante, usted me habla mucho de la economía. Un país que está dividido, está politizado, a los que están a favor y los que están en contra. Eso hacia afuera, internacionalmente, yo creo que eso afecta al empresario que quiere llegar al país. Sí, en el mundo, no es un tema solamente del mundo, en el mundo hay una polarización constante entre varias corrientes políticas, entre la izquierda y la derecha. Está pasando en los Estados Unidos, Trump versus Kamala Harris, está pasando en Francia, está pasando en Inglaterra, está pasando en el mundo. Y hay un instituto sueco de estudios políticos que dice, ese es el macro problema del mundo, la polarización y exclusión. Y por eso, si hay polarización, no se pueden encontrar para hablar de cómo solucionar los otros problemas. Entonces, el primer problema que hay que solucionar en el mundo es la polarización y tener puntos de encuentro para salir adelante. Y creo que en Colombia tenemos que tener esos puntos de encuentro. ¿Cuáles podrían ser los puntos de encuentro? La paz, apostar a la paz, pero el gobierno del presidente Gustavo Petro presenta una propuesta de paz total y al otro día tiene la oposición encima porque no les gusta el tema, prefieren la guerra. El presidente Gustavo Petro propone una reforma laboral, una reforma a las pensiones que va a beneficiar a todos los colombianos, no a un sector de los colombianos, a todos los colombianos, y a unos opositores no les gusta. Entonces creo que tendríamos que pensar es cómo salimos del macro problema que es la polarización, usted bien lo plantea, para poder solucionar problemas de esta sociedad. La paz, el crecimiento económico, la seguridad ciudadana, problemas de todos, porque son problemas que no son de derecha e izquierda, sino de todos los colombianos. Y creo que lo primero que hay que hacer es bajarle a la politización en Colombia y en el mundo. La oposición es buena en cualquiera de los entes que usted le vea, pero aquí como que hay una oposición porque piensa Petro o piensa el pacto, yo debo estar en contra. Sí, es una posición sesgada porque no es sobre propuestas y no hay una oposición articulada. Hay algunos opositores aislados, pero no hay una gran oposición. Cuando Duque era presidente de la República, había una oposición encabezada por el presidente Gustavo Petro, en ese momento senador. Pero si le pregunto a usted quién es la oposición en Colombia, algunos dicen algunos medios, algunos congresistas, algunos opinadores, pero no hay una oposición política articulada, sino son opositores, algunos. Yo estoy fuera de las orillas, de los que están apoyando y los que no están apoyando, desde otro punto de vista. ¿No cree usted que el presidente Petro exagera cuando dice que lo quieren tumbar, que lo quieren Colombia? No creo que pensemos en eso. Los políticos opositores están pensando en eso. Y algunos sectores de los militares retirados están pensando en eso. Y algunos presidentes de gremios piensan en eso. Y lo han dicho públicamente y en privado. La senadora Cabal lo dijo en varios escenarios públicos que tenemos que evitar que el presidente termine su periodo. Y eso es atentar contra la democracia porque es la Constitución del 91. La Constitución del 91 definió un periodo para el presidente que tenemos que respetar. Y si decimos que queremos sacarlo, como pasó en abril del año pasado, donde un coronel retirado dijo tenemos que defenestrar al presidente de la República, eso es serio. En una democracia no debemos pensar en cambiar las reglas de la democracia o cambiar la Constitución del 91, porque es nuestro marco general sobre el cual nosotros nos movemos. Y la información que tiene el presidente de la República, por ejemplo, que le entregó la embajada a los Estados Unidos, que estaban armando un atentado en contra de él, es información seria que le entregaron los Estados Unidos. Es muy seria, es muy seria. Y en este país, cualquier actividad violenta puede pasar en cualquier momento contra cualquier persona. Es decir, esa es una tradición malévola de la historia de Colombia, que es solucionar las diferencias políticas vía violencia, vía la guerra, vía los atentados. Representante, usted viene por Bogotá, la credencial es por Bogotá. ¿Qué piensa del norte de Santander? ¿Viene muy seguido y aspiraciones políticas hacia un futuro muy cercano ya? Sí, yo salí elegido por Bogotá, representante de la Cámara, que tiene 18 cámaras. El Pacto Histórico eligió 7, que es un número bastante alto. Y creo que Bogotá es una ciudad tan diversa como Cúcuta, y una ciudad de puertas abiertas como Cúcuta. Bogotá es una ciudad que la mayoría de los alcaldes elegidos por votación popular son no nacidos en Bogotá, son de fuera de Bogotá, nacieron en otras ciudades, en otros municipios. Igual pasa en Cúcuta. Si usted se fija, el alcalde anterior, Yáñez, es de Tunja, el alcalde Ramiro Suárez era de Santander, María Eugenia era del Quindío, no sé cuál otro alcalde. Es decir, hay posibilidades. César Rojas no era de Cúcuta, es de un pueblo cercano a Cúcuta, de Salazar de las Palmas. Entonces, si usted se fija, Cúcuta le abre las puertas a todos los que vienen de fuera, igual que el caso de Bogotá. Y yo creo que teniendo esa diversidad, Cúcuta tiene un potencial muy grande
para que progresemos, para que avancemos. Creo que Cúcuta tiene esa oportunidad. Que los sectores políticos no deberíamos ser tan cortoplacistas, las políticas del norte de Santander, y evitar centrarse en sus intereses particulares, sino pensar en la gran Cúcuta del año 2050. Es una gran ciudad que se llama a ser la tercera o cuarta ciudad del país, hoy como está Cúcuta, pero depende de la decisión política de todos. Y que todos opinemos, que todos participemos, gremios, sectores sociales, sindicatos, estudiantes, para motivar un gran cambio en esta ciudad y mejorar las condiciones de vida de los cucuteños y que crezca. Representante, creo que usted ha hecho el curso muy rápido de ser, en unas palabras, primíparo dentro del Congreso. Su aspiración lo siento como hacia el Senado, aunque usted es muy disciplinado, o es lo que diga el presidente Gustavo Petro. No, en el pacto histórico estamos en proceso de construir un solo partido y ahí se definirán las reglas para escoger los candidatos a las corporaciones públicas, que debe ser con consultas primarias y establecer listas cerradas paritarias de género, para garantizar que las mujeres también lleguen al Congreso, porque somos un país tan machista que hasta antes de la llegada del pacto histórico, el número de mujeres en el Congreso era el 16%, o sea, era un Congreso de hombres. Con la llegada del pacto histórico, el Congreso tiene el 30% de mujeres. Permítame interrumpirlo, tengo mi reparo. Yo creo que una de las cosas que le tiene que ganar, si tienen que ser todas mujeres, pues que sean mujeres, pero que ganado a pulso. Claro, pero cuando las condiciones no son iguales para las mujeres que para los hombres, porque es un mundo machista, pues las condiciones cambian. Yo creo que hay que crearle espacios para que las mujeres también tengan representación y que tengan representación igualitaria que para los hombres. Somos la mitad hombres y la mitad mujeres. Agendaeldia.net